Hombre de Hierro, Niño de la Magia. Publicado en AO3 por Sahara 001. Introducción. Después de la invasión Chitauri, Tony Stark ordena sus prioridades, incluida una que no creía tener. Aclaro que este fanfic puede contar con modificaciones a la historia original tanto de Harry Potter como el universo cinematográfico de Marvel. Capítulo 1. 30 de julio. La ciudad de Nueva York era un desastre. Pero, claro, tenía razón, pensó Tony Stark. Habían tardado 8 meses en limpiarse tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, y eso solo había implicado limpiar 2 edificios y sus alrededores. 2 meses después de una invasión alienígena que dañó casi la mitad del Bajo Manhattan, parecía que apenas habían comenzado las labores de limpieza. Tony se había lanzado de lleno a la tarea tras solo un par de días para descansar y recuperarse de la lucha. Su armadura de Iron Man le fue útil para algo más que detener a los alienígenas, ya que cortó los escombros en pedazos manejables antes de cargarlos en camiones y transportarlos. No era el único Vengador que ayudaba, no muy lejos, Steve Rogers ayudaba a cargar los camiones que transportarían los escombros para reciclarlos o desecharlos. Tony no tenía ni idea de qué tramaban Barton y Romanoff, probablemente, espionaje supersecreto de S.H.I.E.L.D., y Banner pensó que era mejor no salir de su laboratorio, pero se alegraba de que Rogers, al menos, estuviera ayudando a reconstruir la ciudad. Tony terminó de cortar la última viga a un tamaño manejable y recogió los pedazos para llevarlos a un camión. Había dedicado 6 horas completas hasta el momento y estaba considerando dar por finalizado el día, al menos como Iron Man. Como Tony Stark, visitaría a otros equipos esta tarde y les daría todo el apoyo posible, cuando Jarvis habló. Señor, he recibido una alerta sobre el protocolo de búsqueda prioritaria que estableció el mes pasado. El corazón de Tony se encogió con una repentina necesidad de saber qué era lo que Jarvis finalmente había encontrado. Pero la carga de metal retorcido que llevaba requería toda su atención. Dame un segundo, J. No hizo caso al tranquilo, por supuesto, señor, de Jarvis, y en cambio optó por concentrarse en colocar lo que alguna vez había sido parte de una escalera en un camión transportador que lo esperaba. Una vez hecho esto, Tony se alejó un poco de todos los demás y dijo, ¿qué encontraste, J? La imagen en su pantalla de visualización frontal cambió a un artículo de periódico del día anterior. El artículo informaba sobre un accidente de coche en la autopista M25, cerca de Little Whinging, Surrey, en el que fallecieron los 2 conductores implicados, un camionero llamado Jonathan Wilder y una mujer llamada Petunia Dursley, quien conducía un sedán cuando el camión del Sr. Wilder se estrelló de frente contra el lado del conductor de su sedán. El sobrino adolescente de Dursley resultó herido en el accidente y se recuperaba en el Hospital Street. Peter de Chertsey. Chertsey, ¿de dónde demonios sacan esos nombres? ¿Por qué esto activó el protocolo?, preguntó Tony. Según tus notas, Lily Evans Potter tenía una hermana llamada Petunia Evans, dijo Jarvis. El nombre Petunia es tan inusual que lo añadí a la búsqueda. Una búsqueda rápida basada en este artículo reveló que Petunia Dursley era conocida como Petunia Evans antes de casarse. A partir de ahí, no fue difícil descubrir que el nombre de su sobrino es Harry Potter. A Tony se le encogió el corazón. Harry, tragó saliva con fuerza. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Jarvis. Su pulso y su respiración aumentaron considerablemente. Sí, J, estoy bien. ¿Cómo está Harry? Iba en el asiento trasero del copiloto del sedán. Presenta contusiones en la mayor parte del lado izquierdo del cuerpo, 2 costillas rotas, una fractura de clavícula izquierda y una fractura de muñeca y tobillo izquierdos. Permanecerá en observación durante la noche debido a una conmoción cerebral. Envíales una copia de los resultados de la prueba de ADN y solicita lo que Harry necesite. Habitación privada, atención especializada, lo que sea. Luego consígueme todo lo que puedas encontrar sobre Harry, la mujer Dursley y su familia, dijo Tony. Londres está, ¿qué?, 5 horas por delante de nosotros. 4, señor. 4. ¿Y cuánto dura el vuelo? Aproximadamente 7 horas. Tony hizo algunos cálculos mentalmente. Prepara el avión. Quiero estar en el aire a las 7 de la noche, no tiene sentido llegar cuando debería estar durmiendo. Dile al hospital que estaré allí mañana por la mañana. También quiere un coche, señor. Con conductor,
no quiero que me molesten conduciendo por el lado equivocado de la carretera con señales de tráfico extrañas. Supongo que no, señor, respondió Jarvis. Le prepararé el piso de Londres. Gracias, respondió Tony. Además, cuando estés tratando con el hospital, organiza que alguien me reciba cuando llegue. Les daré una muestra de ADN para que puedan hacerse su propia prueba si lo desean. Muy bien, señor. Jarvis dudó. Le informo a la señora Potts. No, lo haré yo. Tony se estremeció por dentro al pensar en el rumbo que probablemente tomaría esa conversación. Pepper seguía atrapado entre la rabia por haber estado tan dispuesto a sacrificarse, y sí, admitía abiertamente que a veces podía ser un imbécil egoísta y egocéntrico, pero no lo era tanto como para dejar que un Consejo de Seguridad Mundial aún más arrogante, pomposo y santurrón bombardeara Nueva York, y el alivio de que ambos hubieran sobrevivido. A Pepper no le haría ninguna gracia que él tuviera que viajar a Londres por un tiempo, especialmente cuando aún no estaba preparado para decirle por qué, pero dadas las circunstancias, Tony no veía otra opción. Con una última mirada al artículo de noticias, Tony apagó el HUD y dio la orden de retraer su placa frontal mientras escaneaba el lugar de trabajo en busca del capataz, Ben. Encontró a Ben junto a uno de los camiones, aparentemente diciéndole algo al conductor. Mientras el camión se alejaba, Tony activó los propulsores de vuelo y voló los casi 20 metros hasta Ben. ¿Ya terminaste el día?, preguntó Ben, quitándose el casco para secarse el sudor de la frente. Y quizás un poco más, dijo Tony. Ha surgido un imprevisto y tengo que salir del país por un tiempo. Sentiremos perderte, dijo Ben. Pensé que nos tomaría al menos un mes más llegar a donde estamos, pero entre tú y el capitán Rogers, estamos haciendo grandes progresos. Sí, bueno, encantado de ayudar y todo eso, dijo Tony. Ben no le había dado las gracias exactamente, pero su actitud era lo suficientemente parecida como para que Tony reaccionara con reflejos. Volveré para ayudar en cuanto pueda. Siempre que puedas, dijo Ben. Y si no puedes, no pasa nada. En realidad no, cada uno debería ayudar como pueda, replicó Tony. Ben simplemente le dirigió una mirada que, extraña e incómodamente, le recordaba a Pepper. Ya ayudaste mucho al asegurarte de que aún quedara una ciudad por limpiar. Ocúpate de lo que sea. Los demás seguiremos aquí. Tony le hizo un gesto con la cabeza y luego se giró para buscar entre la multitud de trabajadores a Rogers, a quien no era difícil localizar mientras se dirigía hacia donde estaba Tony con Ben. Tony avanzó a grandes pasos para encontrarse con él a mitad de camino, fuera del alcance del oído de Ben y algo distante de la mayor parte del resto de la tripulación. Tengo que salir del país por un tiempo, dijo Tony a modo de saludo. ¿Algún problema?, preguntó Steve. Y sí, Tony lo consideraba Steve gracias a que había pasado toda una vida oyéndolo así. Tal vez, admitió Tony, reflexionando sobre la situación una vez más. Problema de los Vengadores. Tony resopló. Personal. Ah, Steve dudó, con expresión nerviosa, y luego dijo, no quiero ser grosero ni entrometido, pero si es malo, tienes a alguien que te acompañe. Tony lo descartó con un gesto. Jarvis siempre está conmigo. Y es genial, asintió Steve de inmediato. Pero tiene limitaciones. Tony le frunció el ceño a Steve. Limitaciones, ¿como cuáles? Como si no pudiera invitarte a una copa y dejarte llorar en su hombro, si lo necesitas. Steve hizo una mueca. Seguro que podría hacer el pedido y todo eso, pero... Y sin ánimo de ofender, Jarvis, no parece lo mismo que tener a alguien que te dé una palmadita en el hombro o te meta en un taxi. No me ofendo, capitán, respondió Jarvis. Y tiene toda la razón, señor, al decir que no puedo acompañarlo físicamente. Midspace está sobrevalorado, murmuró Tony. Quizás, dijo Jarvis, pero tú lo ocupas de una manera que yo no. Me habría ofrecido por Howard, dijo Steve. Porque era mi amigo. Pero no lo soy, señaló Tony. Todavía no, corrigió Steve. Pero hasta entonces, déjame devolver el favor. Ese es el término, no. Tony dudó. Sería bueno tener un compañero en el espacio físico, y con Pepper de vuelta en California, Steve Rogers probablemente era la persona más indicada para ese trabajo. Pero... es personal. Las palabras salieron antes de que Tony las considerara. Y no tengo muy buena reputación compartiendo cosas personales.
Me guardaré tus confidencias, dijo Steve, y luego rió quedamente ante lo que Tony estaba seguro era la absoluta sorpresa en su rostro. Te dije por la radio que había visto las imágenes, pero ahora he leído las historias al respecto. No le diré nada a nadie sobre esto, sea lo que sea. Lo prometo. No había duda de la sinceridad en el tono de Steve y, realmente, la idea de que el Capitán América rompiera una promesa era ridícula. Bien, dijo Tony. Llega a la torre a las 6 para que podamos llegar al aeropuerto a tiempo. Capítulo 2. 31 de julio. Demasiado temprano para un día sin clases ni estar atrapado en Private Drive, Harry Potter yacía en su cama del Hospital Street. Peter, respirando superficialmente para que no le dolieran tanto las costillas y viendo distraídamente el programa BBC Breakfast. No era precisamente estimulante, pero el hospital no tenía una amplia selección de libros y sus libros de texto estaban fuera de su alcance en casa de la tía Petunia. Tía Petunia. Le habían dicho que murió en el accidente, y no estaba seguro de cómo debía sentirse al respecto. No estaba de luto por ella, exactamente, pero sin su influencia moderadora, ¿quién sabía qué haría el tío Vernon? Harry no quería imaginar lo peor, aunque solo fuera porque lo peor no ocurriría, ya que Hedwig había volado unos días antes, así que al menos no estaba atrapada en su jaula en Private Drive. Y en el mejor de los casos, Harry suponía que el tío Vernon lo echaría, pero ¿dónde viviría entonces? La bóveda de Harry en Gringotts tenía un montón de dinero y sin duda sería suficiente para que se quedara en el caldero chorreante durante el resto del verano, si Tom, el camarero, aceptaba. Pero ¿qué pasaría el próximo verano, y el verano siguiente a ese, y todos los demás veranos hasta que se graduara y encontrara un trabajo? Solo pensarlo le dolía más la cabeza, y deseó uno de los analgésicos de Madame Pomfrey. Por muy mal que supieran, eran mucho mejores que el paracetamol que le habían dado en el hospital. Harry levantó la vista cuando un ordenanza trajo su bandeja de desayuno y la dejó sobre la mesita de noche. Anoche, alrededor de la cena, lo habían trasladado a una habitación privada, lo cual era genial, aunque un poco desconcertante. Era imposible que el tío Vernon le hubiera pagado una habitación privada, y mucho menos las comidas de mayor categoría que parecía estar recibiendo, y no era lo suficientemente conocido en el mundo Muggle como para merecer una habitación privada. Aún así, le agradeció al hombre por la comida y usó su mano sana para incorporarse y comer con menos dificultad. El movimiento le provocó una punzada de dolor en el pecho y jadeó, luego respiró lenta y superficialmente mientras el dolor remitía un poco antes de levantar la tapa de la bandeja. Estaba a mitad de sus gachas, realmente quería un desayuno inglés completo, pero con una mano enyesada, manipular el cuchillo y el tenedor no era algo que estuviera listo para intentar todavía, cuando apareció el anuncio en la televisión. Era para un bufete de abogados, Devereux Peck, especializado en casos de lesiones personales, y Harry sonrió al ver la solución a sus problemas en la pantalla. Tendría que actuar con rapidez, hablar con ellos antes de que el tío Vernon pudiera hacerlo. Probablemente intentaría demandar a Harry como su tutor legal, solo para quedarse con el dinero que pudiera recibir. Pero eso no debería ser difícil, ya que estaba hospitalizado un día más y no tenía que organizar un funeral. El anuncio terminó, y Harry cogió el lápiz que le habían dado para pedir la comida y garabateó el número de Devereux Peck en la servilleta. Llamaría más tarde, después del horario de atención. Por ahora, terminaría sus gachas, ahora tibias, y la taza de fruta que las acompañaba. Para cuando terminó, eran más de las 8. Quizás era lo suficientemente temprano para que la oficina del abogado estuviera abierta. No perdía nada intentándolo, así que cogió el teléfono que la enfermera había colgado amablemente de la barandilla de su cama y marcó el número. Buenos días, Devereux Peck. ¿Podemos ayudar? La mujer que contestó sonaba cariñosa y casi maternal. O lo que Harry pensó que sonaría maternal si viniera en un tono más discreto que Molly Weasley. Eso espero, dijo Harry, sorprendido por el saludo. Tuve un accidente de coche anteayer. Mi tía murió en él, y me temo que mi tío va a aceptar cualquier compensación que pueda conseguir para él. Siento mucho su pérdida, dijo. Ahora, permítame tomar su nombre y edad. Me llamo Harry Potter y tengo 12 años. No, 13, dijo, recordando que, hoy es mi cumpleaños. Hubo otra pausa. Desearte un feliz cumpleaños no me parece apropiado dadas las circunstancias, dijo la mujer.
No, está bien, respondió Harry, y la pausa esta vez pareció algo incómoda. Bueno, dijo finalmente la mujer. ¿Prefiere un abogado o una abogada? Harry hizo una pausa. ¿Importa? Solo para su tranquilidad, dijo. Todos nuestros abogados son muy competentes. Entonces no, supongo. Normalmente, querríamos que vinieras a... Harry perdió el resto de lo que decía la mujer debido a una conmoción fuera de su habitación. Cuando miró hacia el origen del alboroto, se quedó boquiabierto. Tony Stark se encontraba afuera de su habitación, teniendo una animada discusión con el doctor que Harry había visto ayer. Te llamaré luego, le dijo a la mujer del otro lado de la llamada y colgó, demasiado interesado en lo que sucedía fuera de su habitación como para prestar atención a la persona que estaba al teléfono. Después de un minuto, el médico, un hombre de piel oscura y cabello rizado llamado Dr. Menscole, entró en su habitación, dejando a Tony Stark afuera, con un alegre, «Buenos días». «Buenos días, señor», respondió Harry obedientemente. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien. Podría enumerar todas las lesiones que sugieren que no estás bien, como dijiste». El doctor sonrió mientras le introducía las olivas del estetoscopio en los oídos y presionaba el disco redondo contra el pecho y la espalda de Harry. Tus pulmones suenan bien, lo cual no es una sorpresa, pero siempre es bueno estar seguro, ¿verdad? Sí, señor, fue una respuesta segura, aunque Harry estuvo de acuerdo con el sentimiento. La sonrisa del doctor Menscole se desvaneció. Entiendo que era tu tía la que iba contigo en el coche. Sí, señor, dijo Harry, preguntándose por qué el doctor lo había mencionado. ¿Vives con ella? Y el tío Vernon, y mi primo Dudley, dijo Harry. Oh, lo hice yo. ¿Qué pasó con tus padres? Murieron cuando yo era un bebé. Era cierto, aunque incompleto, así que añadió, mis tíos me dijeron que murieron en un accidente de coche. Y, pensándolo bien, no era justicia poética que Petunia hubiera muerto de la misma manera. Harry se avergonzó al pensarlo, aunque pudiera ser cierto. Eso, no es del todo cierto, dijo el doctor Menscole, levantando una mano para evitar que Harry protestara. ¿Cómo se llamaban tus padres? James y Lily Potter. Bueno, el doctor Menscole miró hacia la puerta, donde Harry pudo ver a Tony Stark y a otro hombre, alto y rubio, mientras que Stark era de estatura media y piel morena, esperando y observando. El doctor Menscole se aclaró la garganta. No hay una manera fácil de decirlo, así que disculpe mi franqueza. James Potter no era su padre biológico. A Harry le dio la impresión de que se le había salido el estómago. ¿Qué? James Potter no era tu padre biológico, repitió el médico. Tengo pruebas de ADN que lo demuestran. No es, entonces ¿quién? Y lo comprendió, Harry volvió la mirada hacia Tony Stark y la conexión se hizo realidad. Tony Stark es mi padre biológico. Sí, empezó el doctor Menscole, pero Harry fulminó con la mirada a Stark. ¿Dónde estabas? Le gritó Harry al hombre que estaba en el pasillo. ¿Dónde estabas después de que murieran? Stark entró en la habitación. No sabía que habían muerto. No lo sabías. Harry odiaba lo débil que sonaba su voz. Había derrotado a Voldemort 3 veces, y matado a un basilisco. ¿Cómo era eso lo que lo aterrorizaba? El doctor Menscole volvió a carraspear. Te dejo, para que arregles las cosas. Gracias, doctor, dijo el hombre rubio, mientras Harry parecía estar atrapado en una pelea de miradas con Tony Stark. Todavía tengo que informar. El doctor se interrumpió cuando Stark agitó una mano. Creo que Tony quiere decir que debes hacer lo que tengas que hacer, dijo el hombre rubio con una sonrisa irónica. Cierto. Cuando estés listo para irte, avísanos. Harry apenas notó que el doctor Menscole cerraba la puerta tras él al salir. Stark dejó escapar un suspiro. ¿Quieres oír la historia? Sí, por favor, dijo Harry, todavía en voz baja, pero al menos no sonaba patético. De acuerdo. Stark acercó una silla a la derecha de Harry, inclinándola para que quedara de frente. Estaba en una conferencia de ingeniería cuántica en Cambridge, cuando Hawking aún enseñaba. Un hombre brillante, lástima que su cuerpo le fallara. Cierto, fuera de tema. Lo siento. Harry no pudo evitar reírse. No pasa nada, me acabas de recordar a mi mejor amiga. A veces también balbucea. Stark pareció ofendido.
No hablo por hablar. Sí, lo haces, dijo el rubio, pero sonreía. A veces. Stark le lanzó un bufido al hombre y luego volvió a centrarse en Harry. Una noche, estábamos charlando, y había una chica, guapa, vivaz e inteligente. Congeniamos, pasábamos mucho tiempo juntos cuando no estábamos en los paneles. Me enamoraba un poco más de Lily cada vez que hablábamos. Y entonces me presentó a su marido. Harry no pudo evitar hacer una mueca de dolor al oír eso. El hombre rubio, que estaba apoyado contra la pared al otro lado de Stark, hizo lo mismo. Stark ignoró cualquier incomodidad con un gesto. En resumen, James era estéril, creo que se expuso a algo en su trabajo. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Vaya, juraría que lo recordaba todo a la perfección, pero no lo recuerdo. En fin, James era estéril, y Lily quería tener un hijo. Bueno, James también, pero creo que fue el deseo de Lily lo que le hizo aceptar. ¿Aceptar qué?, preguntó el rubio, ahorrándole la molestia a Harry. Donación de esperma. Llevaban un tiempo buscando a alguien que se pareciera lo suficiente a James como para que el parecido físico no fuera un problema, y que fuera lo suficientemente inteligente como para satisfacer a Lily. Stark dejó escapar un suspiro. Me alegró ayudar, con la condición de que, mientras estuvieran bien, no te volvería a ver. Pero si les ocurría algo antes de que crecieras, te acogería. Y eso los hizo volver a la pregunta, ¿y dónde estabas? Esta vez, Harry logró simplemente preguntar, en lugar de gritar. Murieron cuando yo tenía 15 meses. No lo sabía, respondió Stark, luciendo enojado por primera vez desde que Harry lo había visto. Pero Harry no creía que Stark estuviera enojado con él. Lo juro, me prometió que me nombrarían en sus testamentos, pero nadie me contactó nunca. Harry sentía como si la garganta se le hubiera hinchado 10 veces más de lo normal. Forzar la palabra le parecía demasiado trabajo. Stark parecía ajeno a su reacción, con el ceño aún fruncido por la ira. Harry miró al rubio, cuya expresión estaba llena de compasión. Tony, preguntó, ¿y cómo supiste de Harry? Hace un par de meses, comenzó Stark, algo sucedió. El otro hombre resopló. Invadieron extraterrestres y lanzaste un arma nuclear a un agujero de gusano. Supongo que podría resumirse como que algo pasó. Rogers, dijo Stark en un tono que contenía un matiz de advertencia. Lo siento, respondió el otro hombre, Rogers, y parecía un poco arrepentido. Esa fue la mayor subestimación que he oído en mi vida. Stark simplemente miró al otro hombre con exasperación y se volvió hacia Harry. Como dije, algo pasó. Me hizo pensar en muchas cosas de forma diferente. Yo, exhaló, me di cuenta de que no era la misma persona que había hecho ese acuerdo con Lily. No podía olvidar ni ignorar que tenía un hijo en algún lugar. Lily me había asegurado que ella y James podrían mantener un hijo, pero tenía que comprobarlo por mí mismo. Habían pasado 13 años, y como descubrimos en mayo, literalmente cualquier cosa podría haber pasado en ese tiempo. Así que le pedí a Jarvis que la buscara, a ellos, a ti. Harry tragó saliva y sintió que podía hablar de nuevo, así que dijo, ¿quién es Jarvis? Stark sacó un teléfono del bolsillo. Es un acrónimo, un sistema muy inteligente. Así llamé a mi IA, aunque llamarla IA es como llamar a una computadora una máquina de sumar. Saluda, J. Una voz con acento londinense, Harry no pudo ubicarla mejor, respondió, hola, señor Potter. Harry parpadeó y resopló al ver la expresión divertida de Stark. Aún así, por educación, dijo, hola, Jarvis. Cuando Jarvis no encontró nada en la primera pasada, lo puse en búsqueda pasiva para que me avisaran si alguno de ustedes aparecía, continuó Stark. Hubo noticias sobre la muerte de su tía, así que aquí estoy. Pero, ¿cómo supiste mi nombre para buscarme? O sea, ya sé el nombre de mis padres, pero ¿cómo supiste el mío? Stark sonrió. Siempre lo supe. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo ofreció a Harry. Ella me envió esto. Harry tomó el sobre, notando la pulcra caligrafía del frente, era la de su madre, y cómo había sido cuidadosamente abierto. De él, Harry sacó una carta y una fotografía. Se quedó sin aliento al ver la foto, era de él. Bueno, él en brazos de su madre, con los brazos de su padre rodeándolos a ambos. Esperó un momento, pero la foto no se movió, y se dio un susto mental. Claro que no se movería.
después de todo, no podían enviar una foto mágica a nadie que no estuviera en el mundo mágico. Observó la imagen con atención, sonriendo al darse cuenta de que sus padres se parecían a los que había visto en el espejo de OECD en primer año. El espejo debió haber leído sus recuerdos subconscientes y los usó para enmarcar su imagen. En el reverso de la foto, con la misma letra clara, vio una inscripción. Henry James, Harry Potter. 31 de julio de 2000, 15:47 horas. 3.42 kilogramos, 50.8 centímetros. ¿Puedo ver?, preguntó Rogers en voz baja, y Harry le pasó la foto y desdobló la carta, que estaba escrita con la misma letra pulcra. Querido Tony. Solo quería contarte que todo salió tan bien como cabría esperar, y que tanto Harry como yo estamos bien. Todos dicen que se parece a James, lo que significa que se parece a ti. Excepto por sus ojos, son verdes como los míos. Le adjunto una carta nuestra. Es un pensamiento morboso, lo sé, pero James ha asumido un proyecto algo arriesgado. Si ocurre lo peor, por favor, dásela. Gracias de nuevo por hacer posible nuestro bebé. Espero que tu vida sea tan mágica como la nuestra gracias a Harry. Que estés bien. Lirio. Debajo de esa nota había otra, esta vez con una letra un tanto descuidada. El agradecimiento es de parte de ambos. Es increíble. Jaime. Los ojos de Harry ardían y rápidamente dejó la carta a un lado para no mancharla con sus lágrimas. No supo cuánto tiempo sollozó, ni mucho menos por qué. Era ira, pena o incluso alegría por tener algo tangible que sus padres le habían dejado, aunque James no fuera su padre biológico. Cuando las lágrimas se calmaron, Harry se dio cuenta de que Stark, Tony, padre, papá, lo sostenía y lo mecía suavemente. Rogers tomó la caja de pañuelos de la mesita de noche y se la ofreció. Se sonó la nariz ruidosamente. Sí, dijo Stark cuando Harry se secó los ojos y lo miró, así que soy malo para consolar. Harry no pudo evitar reírse un poco. Soy malo aceptándolo, así que supongo que estamos a mano. Eso hizo reír a ambos hombres, al menos brevemente, y Stark se recostó. ¿Quieres su carta ahora?, preguntó. El instinto de Harry le decía que sí, pero casi podía oír a Hermione reprendiéndolo. No, no quiero arriesgarme a que se pierda o se quede aquí. Ya oíste al doctor, dijo Stark. Te sacaremos de aquí, es decir, si quieres vivir conmigo. Dios mío, sí, y frunció el ceño. ¿Dónde vives? Si tiene un apartamento aquí en Londres, respondió Stark. 4 habitaciones, sala, comedor en una planta, taller y sala de juegos en otra. Además, un jardín en la azotea y una pista de tenis. ¡Guau!, exclamó Harry sin poder evitarlo ante la descripción. Le parecía el paraíso. Me mudaré aquí mientras nos conocemos y arreglamos las cosas, continuó Stark. Esto es nuevo para ambos, y no quiero simplemente desarraigar la vida que tengas aquí. Tendremos que resolverlo juntos. ¡Guau!, repitió Harry, mirando fijamente al hombre que era su padre. Nadie se había ofrecido a hacer algo así por mí. Stark agachó la cabeza, aparentemente avergonzado. Sí, bueno, acostúmbrate, chico, porque de ahora en adelante, eres mi prioridad número 1. Harry solo pudo sonreír. Entonces, Stark, papá, no, Harry aún no estaba listo para eso, dijo. ¿Te parece bien ir al apartamento? Aquí hay pisos, Tony, dijo Rogers. Stark descartó eso con un gesto. Tú May tú Mag tú. Y bien. Sí, por favor, dijo Harry. Luego se rió. Podrías decir que íbamos a un callejón oscuro de Estados Unidos y aún así pensaría que es mejor que estar aquí. Stark se rió de eso. Nada de callejones, aunque vayamos a América. Necesitas ir a algún sitio antes de que vayamos allí. Un miedo repentino se instaló en las entrañas de Harry y tragó saliva con dificultad antes de decir, la casa de mi tía y mi tío en Surrey. Necesito ir a buscar mis cosas del colegio. Si el tío Vernon no los hubiera destruido ya piensa. Capítulo 3. No pasó mucho tiempo hasta que Harry estuvo vestido, con ropa que parecía 3 o 4 veces, no tallas, veces, más grande que él, y Tony se obligó a guardar las preguntas sobre ellas para más tarde, mientras sacaban a Harry del hospital y lo subían al auto. Claro, reflexionó Tony, el doctor.
Mendscole estaba seguro de que Harry había sido desatendido, si no maltratado físicamente, así que tal vez la ropa que le quedaba mal era solo un aspecto más del asunto. Aún así, tendría que preguntar, una vez que se hubieran acomodado para pasar la noche. Durante el viaje de 90 minutos hasta Little Whinging, realmente, ¿de dónde sacaron los británicos los nombres para sus ciudades? Tony llegó a una conclusión ineludible e inevitable: su hijo estaba ocultando algo. Tony no sabía qué ni por qué, pero la forma en que Harry hablaba de su escuela solo en generalidades, la forma en que hacía pausas antes de responder cada pregunta y un nerviosismo que Tony no había visto cuando hablaban de James y Lily Potter apoyaban su conclusión. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. Si Harry se parecía en algo a él, o a Lily, para el caso, presionarlo solo haría que se replegara sobre sí mismo y haría retroceder la frágil confianza que estaban empezando a construir. Le había vuelto a ofrecer la carta de James y Lily, pero Harry negó con la cabeza, y Tony lo comprendió. Él tampoco querría leer algo tan emotivo en público. Entonces Rogers preguntó: ¿cómo están tus notas? En general. Aproximadamente la mitad de una A, unas cuantas C y una O, respondió Harry distraídamente, y Tony y Steve intercambiaron una mirada. Bueno, eso no se parece en nada al sistema de calificaciones estadounidense, dijo Tony, así que tendrás que explicarlo. Para nosotros, una A es lo máximo que se puede sacar. Harry rió quedamente. A es de aceptable, E es de supera las expectativas, y O es sobresaliente. El nuestro está clasificado A, B, C, D, F, dijo Tony. Entonces, parece que la mayoría son C, algunas B y una A. Probablemente, dijo Harry. ¿Estás haciendo lo mejor que puedes?, preguntó Steve, y lo hizo sin un tono acusador, algo que Tony no estaba seguro de haber logrado. No lo sé, quizás. ¿Cómo es posible que no lo sepas?, preguntó Tony, esperando que sonara más incrédulo que acusador. Al parecer no, porque Harry se estremeció un poco. Harry tragó saliva y apartó la mirada, por la ventanilla del coche, hacia los edificios que pasaban. No me dejaban superar a Dudley, dijo finalmente. Así que, dejé de intentarlo, incluso después de irme a estudiar. Fue tanto el tono objetivo que utilizó Harry como las palabras lo que hizo que Tony se sintiera un poco homicida. Afortunadamente, Steve retomó la conversación mientras Tony controlaba su impulso. Si superas ligeramente la media sin esforzarte, estoy seguro de que estarás entre los mejores de la clase cuando vuelvas a intentarlo, dijo Steve. Pero aunque no sea así, siempre que te esfuerces al máximo, Tony estará orgulloso de ti. Tiene razón, dijo Tony de inmediato. Mentiría si dijera que no me gustaría que eclipsaras a tus padres, pero tú eres tú, y mientras hagas lo mejor que puedas, eso es lo que importa. Lo haré, dijo Harry. Lo prometo. Cuando entraron en Privet Drive, Tony se concentró en no resoplar ante la monotonía de las casas a lo largo de la calle. Debería haberle puesto a esta zona Stepford, murmuró, solo para encontrarse con dos expresiones de confusión. Soltó un suspiro exagerado. Bueno, vamos a tener un maratón de películas en algún momento. Después se concentró en ayudar a Harry a salir del auto. No es que Steve Rogers necesitara mucha ayuda, pero Tony al menos podía sostener las muletas que le habían dado a Harry, y subir por el camino para tocar el timbre del número 4. La puerta se abrió y apareció un hombre corpulento con un chaleco negro, una camisa gris oscuro y pantalones negros. No estamos en casa para recibir visitas, dijo con brusquedad. Ha habido una muerte en la familia. Lo sé, dijo Tony. Lamento mucho tu pérdida, pero en parte es por eso que estamos aquí. Hizo un gesto por encima del hombro, y la mirada del hombre lo siguió. Su expresión se transformó en una mueca ceñuda y su tez se sonrojó más rápido de lo que Tony hubiera creído posible. Tú, gruñó el hombre, mataste a Petunia con tu extravagancia, muchacho. Tony solo podía esperar que su propia ira no fuera tan visible como la de este hombre, Vernon Dursley, probablemente. Esa es una acusación grave, dijo Tony, complacido de que las palabras le salieran con naturalidad. A menos que tengas pruebas reales que la respalden, deberías dejarlo ya. O si no qué, se burló Dursley. Examinó a Tony de arriba a abajo, expresando claramente su opinión sobre la camiseta, los vaqueros y la chaqueta de cuero de Black Sabbath de Tony con un resoplido desdeñoso.
Antes de que Tony pudiera formular una respuesta lo suficientemente mordaz, escuchó la voz de Steve. No me gustan los matones, dijo Steve, y su voz sonó algo más lejana de lo que debía, así que Tony se arriesgó a apartar la vista de Dursley para mirar hacia donde creía que venía la voz de Steve. Steve estaba al final del camino, acariciando a un gran perro negro, aunque su mirada estaba fija en Vernon Dursley. Me uní al ejército porque no me gustan los abusadores, y Hitler era el peor abusador que podía imaginar, continuó Steve. Me estás empezando a caer mal. Empezando, murmuró Harry, pero no lo suficientemente bajo, porque el rostro de Dursley se puso aún más rojo. Dursley abrió la boca, y Tony sintió una curiosidad morbosa por lo que saldría de ella. En cambio, una voz resonó desde arriba. Papá, el pájaro del monstruo ha vuelto y me ha mordido. No le hagan daño a Hedwig, gritó Harry, y se dirigió a la puerta tan rápido como las muletas se lo permitieron. Te ayudaré, dijo Steve mientras pasaba a Tony para seguir a Harry hacia la casa. Dursley no quería dejarlos pasar, pero una mirada fulminante de Steve lo hizo hacerse a un lado. Dursley le mostró a Tony un dedo regordete. Si mi hijo se infecta por esa mordedura, lo demandaré. Hazlo tú, dijo Tony, controlando la ira a fuerza de voluntad. Mis abogados se encargarían de ese caso gratis. Ahora, ya que están cuidando a la mascota de Harry, ¿por qué no me muestras dónde están el resto de sus cosas y podemos encargarnos de que recojan lo que no quepa en el coche? Una expresión de alegría feroz cruzó el rostro de Dursley. No tiene nada, lo tiré. ¿Eran cosas que usted y su esposa le habían comprado, o cosas que él compró con su propio dinero?, preguntó Tony. Tenía el pulso acelerado, pero la ira intensa que sintió cuando el doctor Menskole le contó por primera vez sobre el descuido que Harry aparentemente había sufrido había pasado a una rabia latente que le impedía pensar con claridad y hablar con calma. ¿Qué más da? Ese bicho raro ya no es bienvenido en mi casa, dijo Dursley. Aunque nunca lo fue, claro está. La gente decente no necesita estar cerca de bichos raros como ese, pero es el mocoso de la hermana de Petunia, no es de mi familia. A pesar de la actitud del hombre, sus palabras hicieron que Tony quisiera sonreír. No lo hizo, pero estuvo a punto de hacerlo. Tenerlo grabado, y Jarvis seguramente lo había grabado, para usarlo más tarde fue un regalo que no esperaba. Tony dejó escapar un suspiro y miró a Vernon Dursley con toda la calma que pudo. Entiendo que acabas de sufrir una terrible pérdida, y por eso te haré una oferta. Si las cosas de Harry siguen en la basura, si aún no las han recogido, no te arruinaré la vida. Cada uno toma su camino y trata de olvidarse el uno del otro. Dursley resopló y Tony levantó una mano para calmar lo que estaba a punto de decir. Si desaparecieron o quedaron destruidos sin posibilidad de reparación, continuó Tony, comprar la empresa en la que trabajas solo para poder despedirte es lo mínimo que te haré. Mira, empezó Dursley, pero lo interrumpió un paso irregular y sordo. Tony se movió para poder mirar más allá de Dursley y hacia la casa, donde apenas podía ver a Harry bajando lentamente las escaleras. Llevaba una especie de mochila colgada del hombro, y dado lo que Dursley había dicho sobre las cosas de Harry, Tony se preguntó qué habría en la mochila y cómo, no si, Harry se la había ocultado a su tío. Steve estaba solo un paso detrás de él, con una mano extendida, lista para sujetar a Harry si se saltaba un paso. Tony sintió una oleada de gratitud por los modales de los años 40, aunque técnicamente probablemente anteriores, suponiendo que Steve los hubiera aprendido de niño. Cuando Harry finalmente llegó a la puerta, Tony dijo, «Tu tío dijo que tiró tus cosas». Harry simplemente se encogió de hombros, tanto como pudo, gracias a las muletas y los huesos rotos, y su expresión sugería que no estaba sorprendido. Puede que todavía estén en la basura, insinuó Tony, y Harry levantó la vista con una expresión de tanta esperanza que a Tony casi se le rompió el corazón. Vamos, Harry, dijo Steve. Te ayudaré a buscarlos. Una vez que llegaron al lateral de la casa donde se guardaban los contenedores, Tony se encontró frunciendo el ceño a Dursley. Si no supiera que el doctor Menskole reportaría las señales de abuso que habían visto en Harry, sería más que un poco homicida con cualquiera que se apellidara Dursley. Así las cosas, podía despedir al hombre, por ahora.
Haría que Jarvis supervisara la denuncia de Menskole, y si había el más mínimo indicio de que no se estaba tomando en serio, entonces daría rienda suelta a sus instintos homicidas contratando a los abogados de familia más despiadados que pudiera encontrar en el Reino Unido y enviándolos a Vernon Dursley. Pero antes de siquiera considerarlo, necesitaba estar absolutamente seguro de una cosa. Así que se aclaró la garganta, atrayendo la atención de Dursley. Para que quede claro, dijo Tony, estás renunciando a la tutela de Harry Potter y no lo quieres de vuelta en tu casa. No quiero volver a ver a ese bicho raro, casi espetó Dursley. Bichos raros como él no deberían estar cerca de gente decente. Llévenlo, apúntenlo al ejército, mándenlo a un orfanato. Lo que quieran, me da igual. Tony se quedó mirándolo, entre perplejo y desconcertado por las palabras del hombre. ¿Y crees que eres una de las personas decentes con las que no debería estar? Que Dios te ayude. Se apartó de un Vernon Dursley que balbuceaba, preguntándose ociosamente si el hombre sería lo suficientemente estúpido como para ponerle una mano encima. Al parecer no, pues Tony se acercaba a la esquina de la casa donde habían ido Steve y Harry. Ya estaban de regreso, Steve cargando lo que parecía un baúl al hombro. ¿Eso es todo?, preguntó Tony, sin poder disimular su sorpresa. Un baúl. Contiene más de lo que parece, dijo Harry. Si estás seguro. Tony frunció el ceño, pero se recordó que si Dursley odiara tanto a Harry, no le habría comprado tantas cosas. Eso, al menos, era algo que Tony podía corregir fácilmente. En cuanto supo lo que le gustaba a Harry. Steve no tardó mucho en guardar el baúl dentro del maletero. Tony se rió entre dientes, aunque los británicos llamaran maletero al maletero de un coche. Se ofreció a guardar también la mochila de Harry, pero este se negó a desprenderse de ella, ni siquiera a meterla en el maletero con el suyo. Tu tío, empezó Steve vacilante. Me odia, dijo Harry con la misma indiferencia con la que podría haber dicho que el cielo era azul. Oh, como corrigió Tony mirando por la ventana, el cielo era de un gris algo nublado, algo inesperado en julio. Tiene alguna razón, disculpa la pregunta, pero... Harry se encogió de hombros. Siempre lo ha sido. Mi tía era hermana de mi madre, y no se llevaban nada bien. Nunca quisieron acogerme después de que mataron a mis padres, pero no había nadie más. Eso no es excusa, empezó Steve, pero se detuvo y agachó la cabeza. Lo siento, es solo que, lo único que odio más que a los acosadores son los que maltratan a los niños. Los peores acosadores, porque no hay nada que hacer al respecto. Tony parpadeó, no estaba seguro si por la declaración de Steve o por la expresión de sorpresa de los ojos de Harry, y se aclaró la garganta para llamar la atención de Steve. Eso es una de las cosas que ha mejorado ahora, dijo. Ciertas personas, médicos, agentes del orden, profesores y otros, están obligados a denunciar cualquier sospecha de abuso. Pero, Steve se interrumpió otra vez. El doctor Menskole lo está reportando, respondió Tony. No sé por qué nadie más lo hizo. Entonces entrecerró los ojos al pensar, o si lo hicieron, y lo ocultaron por alguna razón. Harry se encogió de hombros, hizo una mueca y se acomodó en su asiento, cerrando los ojos mientras lo hacía. Steve empezó a hablar de nuevo, pero Tony hizo un gesto con la mano para llamar su atención. Cuando Steve lo miró, negó con la cabeza. Steve frunció el ceño y Tony suspiró en silencio. ¿Ya tienes un teléfono celular?, preguntó. Fury me dio uno. Sin que nadie se lo pidiera, Steve lo sacó del bolsillo. Sí, ese pisapapeles tiene que irse, dijo Tony. Toma nota, J. Le compraremos a Rogers el smartphone actual. Uno para Harry también. Está bien, Harry debe estar dormido. Ni siquiera se movió ante las palabras de Tony. Hecho, señor, respondió Jarvis. Hasta entonces, dijo Tony, ¿cuál es tu número? Steve lo recitó, probablemente lo había memorizado la primera vez que lo escuchó, y Tony lo agregó a su lista de contactos. El número probablemente cambiaría cuando cambiara el teléfono, pero hasta entonces se quedó donde estaba. Tony escribió rápidamente y presionó enviar. No le dé la lata. Probablemente esté sensible a todo este lío. T.S. Siempre y cuando su tío no se salga con la suya. Señor. Tony le ofreció al otro hombre una sonrisa forzada. No lo hará. T.S. Capítulo 4. Harry había dormitado casi todo el camino desde Privet Drive hasta
Dondequiera que estuvieran ahora, no se había dado cuenta de lo cansado que estaba, tanto física como emocionalmente, y, no por primera vez desde el accidente, deseó una poción analgésica. Quizás incluso un poco de crece esqueletos, por muy desagradable que supiera. Moviéndose en su asiento, estiró el cuello y miró la ciudad que lo rodeaba. Docklands, dijo Stark desde su asiento frente a Harry. Papá invirtió mucho en la remodelación de la zona, incluyendo la construcción de la torre Stark Docklands. Harry asintió como si tuviera idea de lo que hablaba el otro hombre. Solo oía ocasionalmente fragmentos de los noticieros que el tío Vernon insistía en escuchar, y como no había ido a la ciudad propiamente dicha, salvo en viajes ocasionales durante la primaria, no tenía ni idea de qué significaba realmente Docklands. De todos modos no era Private Drive, así que todo estaba bien. El coche entró en un aparcamiento subterráneo, y Harry dejó que Rogers lo ayudara a salir y a subir a los ascensores cercanos. Detrás de él, Stark ordenó que subieran el baúl de Harry a la planta residencial, fuera lo que fuera, y luego se unió a ellos. ¿Tienes hambre?, preguntó al entrar en el ascensor, que se había abierto justo cuando Stark llegó. Espera, ¿qué digo? Tienes que tener hambre, un adolescente, atrapado en el hospital con comida que sin duda es buena para ti, pero que sabe fatal. Pizza. Nunca lo he tenido, dijo Harry distraídamente. Eso es una farsa, declaró Stark. Pídenos unos pasteles. ¿Alguien tiene alguna preferencia? Podría ser interesante probar la versión inglesa de una pizza estilo Nueva York, dijo Rogers. Pero no soy exigente. Uno estilo Nueva York, uno con todo, dijo Stark, y luego miró a Harry. A menos que tengas alergias. No lo creo, dijo Harry. Ya hice el pedido, señor, dijo Jarvis. Calculan una entrega en media hora. Gracias, dijo Stark mientras las puertas del ascensor se abrían a una entrada que era más grande que la habitación de Harry en Private Drive. Viaje de 5 centavos, dijo Stark, pasando junto a Harry y adentrándose en el piso. Señaló a la derecha, cocina, barra americana y comedor por allá, sala de estar justo enfrente, y 4 dormitorios con baño privado a la izquierda. El dormitorio de la izquierda es mío. ¿Alguno de ustedes tiene alguna preferencia por el otro? Puedo dormir donde sea, respondió Rogers. Harry. Donde quieras, respondió Harry. No quiero ser una molestia. Lo cual, reflexionó, era una tontería, ya que la vida del hombre había sido desarraigada por culpa de Harry. No eres una molestia, dijo Stark con fiereza, y Harry se giró para mirarlo fijamente. He trastocado tu vida, protestó Harry. No, se dio un golpecito en el pecho, donde Harry pudo ver una tenue luz azul bajo la camiseta negra que llevaba, y cómo lo conseguí me cambió la vida. La invasión alienígena de hace un par de meses le cambió la vida a mucha gente. Tú, sin ofender, chico, pero tú eres. ¿Cómo lo llaman los británicos? Hizo una pausa, frunciendo el ceño pensativo. Una pequeña molestia, añadió Rogers. O así lo habría llamado Peggy. Claro que ella dijo que el Blitz era una molestia. Stark se rió. Parece la tía Peggy. Antes de que Harry pudiera preguntarse, y mucho menos preguntar, de qué estaban hablando, se escuchó un golpeteo enérgico, casi impaciente. Harry se giró tan rápido como pudo, con las muletas y los yesos entorpecidos, y para entonces, Rogers estaba en posición defensiva. Frente a él, Harry se quedó atónito. Stark se quedó con los brazos extendidos, lo que hizo que Harry frunciera el ceño. ¿Qué creía el hombre que estaba haciendo? Entonces vio el origen del golpeteo, un búho blanco picoteando la ventana. Hedwig, exclamó alegremente y avanzó cojeando por la habitación. Harry, preguntó Stark, ¿reconoces a este pájaro? Es mía, respondió Harry, apretando la mano contra el cristal. O yo soy suyo, no sé muy bien cómo funciona. Hedwig batió sus alas de tal manera que la punta de una golpeó el vaso frente a la mano de Harry. Harry le sonrió antes de volverse hacia los demás. ¿Hay alguna ventana por donde pueda entrar? ¿O algún lugar donde pueda aterrizar? Jardín en el tejado, dijo Stark, desconcertado. Harry se volvió hacia Hedwig. ¿Oyes eso, niña? El jardín está en la azotea. Subo enseguida. Hedwig hizo algún tipo de ruido en respuesta y luego se elevó. Harry se volvió hacia Stark. ¿Cómo llego al tejado? Stark hizo un gesto por encima del hombro. El ascensor está ahí atrás.
Minutos después, Harry emergió a la tarde de julio, y a un jardín paisajístico como los que había visto en las portadas de algunas revistas de la tía Petunia. A un lado, un senador de celosía ocupaba un lugar privilegiado, y Hedwig estaba encaramada en su barandilla. Para su sorpresa, había otros 2 búhos con ella, cada uno de ellos con un paquete y una carta atados a sus patas. Un gran búho leonado sacudió sus plumas y estiró su pata imperiosamente. Mandón, murmuró Harry mientras sacaba la carta y el paquete. Luego miró a Stark. ¿Hay algún comedero para pájaros o algún sitio donde pueda beber agua? Hay un bebedero para pájaros en alguna parte, dijo Stark, algo perplejo. Es solo la segunda vez que vengo a este apartamento, y la última vez fue en diciembre, así que no salí. Entonces sírvete tú mismo, le dijo Harry al búho y el búho se fue volando. Se dirigió hacia el segundo búho, que se había caído, aparentemente inconsciente, y quedó tendido sobre la barandilla. Oh, Errol. Harry negó con la cabeza y sacó el paquete y la carta de la lechuza de la familia Weasley. Luego tomó la lechuza y la llevó a la mesa del senador. Pronto te traeré agua. La lechuza abrió los ojos y emitió un suave ulular antes de, aparentemente, volver a desmayarse. Harry volvió a negar con la cabeza y se volvió hacia la última lechuza. Hedwig extendió la mano para acariciarle las plumas. Después del accidente, temí que no me encontraras. Ella emitió un sonido entre un ladrido y un gruñido que él interpretó como, claro que puedo encontrarte. Estúpido humano. Harry rió entre dientes, siento haber dudado de ti. Veamos qué tienes entonces. No tardó mucho en colocar el paquete que ella llevaba cuidadosamente junto a los demás a lo largo de la barandilla. Le mordisqueó la oreja con cariño y se alejó de la barandilla, pero manteniendo el vuelo bajo, sin duda buscando la pila para pájaros. Harry centró su atención en los paquetes y cartas que tenía delante, y solo entonces recordó que, sí, hoy era su cumpleaños. He oído hablar de las palomas mensajeras, la voz de Rogers interrumpió los pensamientos de Harry. Se usaron durante la Gran Guerra, pero nunca he oído hablar de los búhos mensajeros. Hay 2 razones para eso, respondió Stark. Primero, no quieres un ave rapaz como mensajera, pueden causarte graves daños si se oponen a la idea. Segundo, para ser aves rapaces, los búhos son demasiado tontos para hacer el trabajo. Un grito molesto vino desde el otro lado del tejado. No se refería a ti, Hedwig, gritó Harry, y recibió un ladrido un poco menos molesto por su molestia. Harry se giró justo a tiempo para ver la expresión de asombro que Rogers le dedicaba a Stark. Me he acostumbrado a que sepas muchas cosas, dijo Rogers, pero ¿cómo lo sabes? Stark agachó la cabeza. Siempre que la tía Peggy elegía mi castigo, me hacía copiar artículos sobre temas que no me interesaban en absoluto. Y luego calificaba mi caligrafía y me obligaba a volver a copiarla si no era lo suficientemente buena. Uno era sobre aves mensajeras. Rogers parecía estar archivándolo mentalmente para futuras consultas. Entonces, dijo Stark, acercándose a Harry, eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién usa lechuzas mensajeras? Tomó cada paquete por turno, comprobando claramente su peso, y miró a Harry con intensa curiosidad. Más interesante aún, ¿cómo logran cargar cosas que igualan o superan su peso corporal? Harry bajó la mirada, pensando con furia. Estaba tan absorto en la felicidad de volver a ver a Hedwig que había olvidado por completo que se suponía que los muggles como el señor Stark y el señor Rogers no sabían magia. Pero tía Petunia y tío Vernon lo sabían. Y los padres de Hermione. Los conoció en el callejón Diagon el verano pasado. Quizás no estaría mal que la familia lo supiera. Tendría que estar bien que la familia lo supiera. Pero ¿qué pasaría si él le contaba al señor Stark y el señor Stark decidía que ya no quería a Harry cerca? Harry aún no se sentía cómodo llamándolo papá, pero aún no sabía cómo lo tomaría si el señor Stark lo echara por culpa de la magia. Harry, para su sorpresa, no fue Stark quien habló, sino Rogers. Me molestaban mucho de niño. Lo entiendo, sabes, que puede ser difícil confiar en la gente. No nos conoces realmente a ninguno de los dos, y eso lo hace aún más difícil. Espero que intentes confiar en nosotros. Es que, Harry tragó saliva con dificultad y volvió a mirar a Stark. Se supone que no debería hablar de ello, pero necesitas saberlo, y no sé qué hacer. Qué duro, dijo Stark, y Harry creyó percibir genuina compasión en el tono del hombre.
Así que no presionaré, si es algo de lo que no se debe hablar. Roger soltó una carcajada y Stark hizo una mueca. Intentaré no presionar. Harry también se rió un poco, aliviado de que nadie gritara porque no había respondido directamente la pregunta. De todos modos, dijo Stark, los paquetes me recuerdan que hoy es tu cumpleaños. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué? Preguntó Harry, y odió cómo se le quebró la voz. Es una pregunta sencilla, dijo Stark. ¿Cómo quieres celebrar tu cumpleaños? No lo sé, admitió Harry. Nunca lo había sabido, la verdad. Eso, declaró Stark, es una pena. Así que, te diré que, abre tus paquetes, y la cápsula y yo pensaremos en algo que hacer para celebrar. Cápsula. Harry frunció el ceño ante la palabra desconocida, pero asintió sin cuestionarla. Quizás ya habría descubierto qué hacer para cuando terminaran. Mientras los dos adultos se alejaban, Harry cogió un paquete. La pulcra letra le indicó que era de Hermione, y lo abrió con entusiasmo. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, la primera de su vida. Y una carta con un toque de humor sobre su verano, incluyendo que ella y sus padres estaban en Francia y que Hedwig acababa de llegar, como si supiera que Hermione quería enviarle un regalo de cumpleaños a Harry. El regalo en sí resultó ser una caja grande con un kit de mantenimiento de escobas escrito con letras doradas. Harry sonrió con tanta fuerza que le dolieron las mejillas. Confía en que Hermione escoja sus regalos con cuidado. Ese pensamiento lo hizo fruncir el ceño al darse cuenta de que no sabía cuándo era su cumpleaños. Tendría que averiguarlo, y mientras tanto, pensar en qué regalarle que demostrara tanta dedicación como el kit de mantenimiento. El siguiente paquete que abrió era de Ron. Además de una tarjeta de cumpleaños y una carta, había un recorte de El Profeta. Harry sonrió al ver la foto de todo el clan Weasley, los 9, frente a una pirámide, saludando con entusiasmo a la cámara. El artículo acompañante describía cómo el señor Weasley había ganado el gran premio del sorteo de galeones y que estaban usando el premio de 700 galeones para pagar un viaje familiar a Egipto. Harry dejó el recorte a un lado y cogió el paquete envuelto en oro. Al abrirlo, encontró lo que parecía una peonza de cristal en miniatura. Otra nota de Ron lo anunciaba como un chivatoscopio de bolsillo, que según Bill Weasley se vendía a turistas ingenuos y que, en realidad, no era tan eficaz para detectar a personas poco fiables como se suponía que debía hacerlo. Tanto Hermione como Ron habían mencionado ir a Londres a buscar provisiones la semana anterior al inicio del trimestre y lo invitaron a unirse a ellos. Ron incluso iba a conseguir una varita nueva para reemplazar la que había roto el año anterior y que finalmente se destruyó cuando Gilderoy Lockhart intentó lanzar un encantamiento desmemorizante sobre Harry y Ron. Esas cartas solo le devolvieron el dilema a Harry. ¿Cómo podía decirle al señor Stark que tenía que ir a Londres, bueno, a una zona específica de Londres, ya que estaba allí, a por sus útiles escolares y no decir nada más? Con mucha firmeza, Harry se dijo a sí mismo que no debía pensar en eso ahora, sino centrarse en el último paquete. Los garabatos desordenados en el papel marrón le indicaron que era de Hagrid, quien le había comprado a Harry el primer regalo que recordaba haber recibido. Que dicho regalo resultara ser Hedwig, la lechuza familiar de Harry, fue simplemente la guinda del pastel. Arrancó la capa superior de papel y vio algo verde y correoso debajo. Antes de que pudiera terminar de desenvolverlo bien, el paquete se estremeció. Lo que fuera que contenía se quebró con fuerza, como si cerrara las mandíbulas rápidamente. ¡Ujo! Hagrid nunca le enviaría a Harry nada peligroso a propósito, pero Hagrid tenía una idea diferente de lo que podría considerarse peligroso que otras personas normales. Harry tocó el paquete con cautela y volvió a emitir ese sonido seco. ¡Fantástico! Trasladándose a la pierna sana, Harry levantó una muleta con la mano derecha, listo para defenderse si era necesario. Con la mano libre, agarró el resto del papel de regalo y tiró con todas sus fuerzas. Cayó, un libro. Harry apenas tuvo tiempo de registrar las letras doradas en su cubierta verde, el monstruoso libro de los monstruos, antes de que se diera vuelta y se escabullera por la barandilla del mirador como un cangrejo extraño y demente. El libro se cayó de la barandilla, aterrizando demasiado cerca de los pies de Harry para su comodidad, aunque tenía un tobillo enyesado y tal vez eso le ofrecería algo de protección, y luego se deslizó por el tejado hacia una especie de seto. ¡Qué fastidio!, murmuró Harry. Pensó un momento, luego dejó caer el papel de regalo y se desabrochó el cinturón.
Era lo suficientemente largo como para rodearle la cintura 2 veces y aún le quedaba un poco colgando de la hebilla, así que debería ser lo suficientemente largo como para contener el libro de monstruos. Claro, eso significaba que sus pantalones se le caían hasta los tobillos. Con un gruñido, se los quitó, sin saber cómo reaccionar cuando se deslizaron sobre su escayola sin engancharse. Luego dejó la muleta a un lado y se acercó con cautela al seto donde se había refugiado el libro. Aquí, libro, 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 canturreó en voz baja mientras se ponía a gatas para mirar la oscuridad bajo el seto. Lo que parecían un par de ojos reflejaban la luz del mediodía. Aquí estás, dijo Harry. Vamos, vamos a sacarte de ahí. Extendió la mano para cogerlo, pero el libro se cerró de golpe. ¡Ay! El libro se movía de un lado a otro, aparentemente buscando una ruta que lo esquivara. Harry cerró los ojos, respiró hondo y exhaló. Al abrirlos de nuevo, se sintió como si estuviera en un partido de Quidditch, porque esto no era tan diferente, ¿verdad? Tenía que atrapar algo, solo que esta vez, el objeto se deslizaba en lugar de volar. Es cierto que el libro me mordió el pulso, pero aún así. El libro parecía temblar, no podía decir si por miedo o por anticipación, y Harry hizo una finta de agarrarlo con la mano izquierda, lo que envió el libro volando hacia su derecha, y Harry se abalanzó para agarrarlo. Lo agarró por la tapa y el resto del libro empezó a cerrarse y abrirse de golpe bajo sus dedos. Tranquilo, libro, jadeó Harry mientras forcejeaba para cerrarlo sin pillarse los dedos. Finalmente, lo sujetó contra su pecho. Extendió la mano a ciegas y encontró el cinturón. Un minuto después, tenía el cinturón doble, quizás triplemente enrollado alrededor del libro y lo estaba abrochando firmemente. Bien, ya lo tienes resuelto, dijo Harry, permitiéndose relajarse y enorgullecerse de su trabajo. El libro aún temblaba, probablemente de rabia por estar atrapado, pero al menos ya no lo atacaba. Ahora solo le quedaba descubrir cómo mantener los pantalones en su sitio. Apoyándose en su muleta para estabilizarse, se puso de pie, haciendo una mueca de dolor un poco mayor que antes, y buscó con la mirada sus pantalones. Y vi a Stark y Rogers en el mirador, con cajas de pizza y bebidas en la mano respectivamente. Iba a sugerir que comiéramos pizza y habláramos sobre si hacer un tour en autobús por Londres o ir al Museo de Ciencias, dijo Stark. Ahora, creo que vamos a comer pizza y hablar de lo que sea. Tilde, 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 tilde. Hablar con Steve Rogers sobre qué hacer con un niño de 13 años para su cumpleaños fue, reflexionó Tony mientras se recostaba en su asiento a la mesa del comedor, casi un ejercicio inútil. Steve no había salido del hielo lo suficiente como para saber qué había disponible, aunque había sugerido un parque de atracciones, una película o tal vez un zoológico. Lo cual, Tony tuvo que admitir, no eran malas sugerencias en sí mismas. Simplemente eran anticuadas, salvo por la película. Claro que Rogers era joven cuando el cine alcanzó su auge. ¿Qué tal estuvo?, preguntó Tony mientras él y Steve esperaban sentados a que llegara la pizza. Llevarla afuera sería una intrusión natural entre los regalos de Harry y sus amigos. ¿Cómo fue que?, preguntó Steve. El cine, dijo Tony. O sea, 1939 fue un año fantástico para el cine, dudo que hayamos tenido un año tan bueno desde entonces. Lo que el viento se llevó, la diligencia, adiós, Mr. Chips, el señor Smith va a Washington, y, por supuesto, el mago de Oz. Sé que la has visto, captaste la referencia a los monos voladores. Estaba sin Blanca, Tony, dijo Steve. A veces era pobre, pero casi siempre estaba sin Blanca. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó Tony. ¿En serio?, preguntó. Es improbable que la pobreza cambie pronto, dijo Steve. Estar en la ruina significa que te quedas sin dinero temporalmente. Ah, bueno, lo entiendo. Hasta donde sé, nunca fuimos ninguna de las dos cosas. Steve arqueó una ceja y Tony se encogió de hombros. Fue un accidente de nacimiento. No voy a disculparme por ello. No esperaba que lo hicieras. Simplemente, me sorprende, en cierto modo, que lo reconozcas. Tony sonrió sin alegría. Alguien te dijo que soy un imbécil insensible, ¿verdad? Pero lo descartó con un gesto antes de que Steve pudiera responder. Volviendo a la pregunta, ¿cómo fue ver esas películas? Steve tomó un sorbo de café mientras parecía considerar la pregunta. Recuerdo más El Mago de Oz, por muchas razones.
Sobre todo por el cambio de blanco y negro a color. Fue como entrar en un mundo nuevo, como verlo todo con nuevos ojos. Tuve una sensación similar viendo Star Wars, la primera vez que hicieron el salto hiperespacial, dijo Tony. Fue un momento de agárrense los sombreros, va a ser un viaje salvaje. Star Wars, preguntó Steve, y Tony se incorporó tan derecho tan rápido que se sorprendió de que su columna no protestara. Dios mío, dijo, ¿no has visto Star Wars? Todavía no, dijo Steve. Hay un montón de, no recuerdo el término, pero grabaciones de películas en el apartamento. Oh, no, 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 no. Tu primera experiencia con Star Wars no será en un televisor, aunque tenga una pantalla de 72 pulgadas. La verás en un cine, como todos nosotros. Jarvis. Sí, señor, fue la respuesta inmediata. Encuesta a los empleados de sí, ¿qué películas se ven mejor por primera vez en pantalla grande? Haz una lista de las 25 más elegidas, y encontraremos un cine donde proyectarlas. No tienes que tomarte tantas molestias, protestó Steve. No es solo por ti, pero yo también lo haría solo por ti, y no solo porque papá lo hubiera querido, dijo Tony, haciendo girar su taza de café entre las manos. Tengo la sensación de que Harry tampoco ha visto muchas películas. Les vendrá bien a ambos tener a alguien con quien compartir la experiencia. Steve suspiró y tomó otro trago de café antes de decir, no podemos organizarlo a tiempo para su cumpleaños de hoy. Entonces, ¿alguna decisión? Un recorrido en autobús por Londres, dijo Tony. Eso se debe más a su tobillo roto que a cualquier otra cosa. Oh, si de verdad quiere, al Museo de Ciencias, o quizás al Museo Victoria y Alberto de la Infancia. ¿Qué tal si le dejamos elegir el museo? Preguntó Steve, y Tony no pudo evitar hacer una mueca. Probablemente elegirá algo completamente aburrido. Es su cumpleaños, no debería poder elegir lo que quiera. Tony dio un suspiro exagerado. Está bien, solo no te quejes cuando estés aburrido. No lo haré, Steve sonrió. Jarvis habló antes de que Tony pudiera retomar la conversación. Señor, ya llegaron las pizzas. Genial, que suban al ascensor y yo traeré bebidas del refrigerador. Tony frunció el ceño. ¿Qué le gustará? Es demasiado joven para el alcohol, observó Steve, y Tony lo miró con incredulidad. ¿Qué? Ni siquiera estaba pensando en el alcohol, dijo Tony, y se sorprendió un poco al descubrir que era cierto. Aunque, con razón, podía pensar en el alcohol y nadie lo culparía. Tener a un chico de 13 años herido y previamente abusado en su vida era una excusa mejor para beber que nunca, pero había decidido reducir drásticamente su consumo tras su roce con la muerte por envenenamiento con paladio. Moriría tarde o temprano, pero no por envenenamiento de ningún tipo. Indícame dónde está la nevera y cogeré una selección. Ahora los llamamos refrigeradores, dijo Tony. Señaló la cocina con el pulgar. Por allá, una cosa grande y plateada, con la puerta de arriba. Cuando Tony recuperó las cajas del ascensor, 3 pizzas más un postre de canela y una galleta con chispas de chocolate del tamaño de una pizza mediana, Steve había sacado un montón de bebidas del refrigerador y estaba cruzando para unirse a él. ¿Hay escaleras hasta la azotea?, preguntó. No solo el ascensor privado. Tiene que serlo, respondió Tony al entrar en el ascensor privado. Presionó el botón del techo con el codo y dijo, código de incendios. Jarvis puede mostrártelo en algún momento. Las puertas del ascensor se abrieron y Tony se dirigió al mirador, sorprendido de ver una pila de paquetes abiertos, pero ninguna señal de Harry. Justo cuando estaba a punto de llamar a su hijo, la voz de Harry llegó a unos metros de distancia, por uno de los caminos trazados en el techo. Cálmate, libro, dijo Harry, algo sin aliento, y Tony miró de reojo a Steve, que parecía tan sorprendido y confundido como él se sentía. 2 pasos lo llevaron a ver a su hijo, cuyas piernas desnudas estaban pálidas bajo el sol del atardecer. ¿Qué le había pasado a sus pantalones? Tony miró a su alrededor y vio un montón de tela oscura no muy lejos. Frunciendo el ceño, Tony se obligó a centrarse una vez más en Harry, que estaba luchando por envolver algo, un cinturón, tal vez, alrededor de un libro. Sí, un libro. Un libro que luchaba con todas sus fuerzas por no ser encuadernado, según Tony. Finalmente, Harry se recostó. Bien, ya está todo resuelto, dijo. Después de un momento, Harry se puso de pie y se dio la vuelta, solo para congelarse cuando se encontró con la mirada de Tony.
Iba a sugerir que comiéramos pizza y habláramos sobre si hacer un tour en autobús por Londres o ir al Museo de Ciencias, dijo Tony. Ahora, creo que vamos a comer pizza y hablar de lo que sea. Capítulo 5. Unos minutos después, abrieron las cajas sobre la mesa bajo el cenador y distribuyeron las bebidas, latas de refrescos con más sabores de los que Harry había visto jamás. Errol, aún inconsciente, fue apartado con cuidado, y Harry llamó a Hedwig para que viniera a buscar un trozo de la pizza que le gustara. Luego, ella voló de vuelta a donde había estado antes, y los tres humanos se sentaron a comer. Comer pizza directamente de la caja se sentía un poco travieso, siendo sinceros Harry. Ciertamente, la tía Petunia y el tío Vernon jamás habrían comido pizza directamente de la caja, incluso si alguna vez la hubieran comido, algo de lo que Harry no estaba seguro. Había tres tipos de pizza. Una era la que Rogers llamaba estilo Nueva York, con masa gruesa, salsa y un montón de queso fundido. La segunda era una pizza rectangular de masa gruesa con todo, sea lo que sea que eso signifique en términos de pizza, que Stark llamaba estilo Detroit. Por último, estaba la pizza de masa fina con pepperoni y queso, que Stark parecía preferir. Harry estaba decidido a probar los tres, aunque las porciones parecían muy grandes. Comeremos una pizza estilo Chicago en otro momento, dijo Stark, lamiéndose un poco de salsa de su dedo. ¿Cuántos tipos de pizza hay?, preguntó Harry. Si hablamos de ingredientes, no son infinitas combinaciones, pero sí muchísimas, respondió Stark. Si hablamos de estilos, bueno, Chicago, Detroit, Nueva York, San Luis, la napolitana y la pepperoni me presentaron una abominación llamada pizza californiana. ¿Abominación?, preguntó Rogers, ahorrándole la molestia a Harry. Preciosa y elegante. Stark dio otro mordisco a su rebanada estilo Detroit. Se supone que la pizza no tiene por qué ser elegante. ¿Cómo se hace una pizza elegante?, preguntó Harry después de tragar su bocado al estilo neoyorquino. Al ponerle ingredientes, Dios nunca lo quiso, declaró Stark. Como vieiras, caviar, calabacín. Lo último es una farsa. A mí me parecen todas farsas, dijo Rogers. Me gustaría probar uno, ofreció Harry. Solo para ver si me gusta o no. Rogers lo señaló con su slice. Buena actitud. Entonces, Stark se limpió las manos con una servilleta de papel. Ahora que ya hemos probado nuestras primeras rebanadas, ¿qué hacía el libro que te obligaba a medio desnudarte y forcejear con él? Harry tragó saliva con dificultad antes de mirar la pizza que tenía en la mano. Es un secreto. Eres un mago. Harry se incorporó de golpe, mirando boquiabierto a Steve Rogers. Apenas alcanzó a oír el balbuceo de Stark, ahogado por un bocado de pizza que subió en lugar de bajar al escupirlo. «Mago», dijo Stark. «¿En serio, Spangles?» «En serio», respondió Rogers. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?», preguntó Harry en voz baja. «Conocí a una pareja durante la guerra», respondió Rogers. «Hydra buscaba reclutar a algunos, y eso no habría terminado bien para nadie. Los Howleys y yo nos unimos a un equipo de la IWC. No, de la ICW, ¿verdad?». Harry asintió, incapaz de articular palabra ante esa revelación. «La guerra que mató a mis padres». «No», respondió Rogers con una sonrisa. «Un poco más atrás, la Segunda Guerra Mundial». «¿Cómo es eso?». Harry se interrumpió al comprenderlo. «Oh, Steve Rogers, Capitán América». Rogers parpadeó. «Me sorprende que lo sepas». Harry agachó la cabeza. Cuando murió Dame Margaret Carter, el obituario del Telegraph incluía fotografías de la guerra. Rogers pareció triste por un momento, pero luego pareció olvidarlo. «Señora, ¿qué orden?». «Dama comandante de la Orden del Baño, por lo que hizo después de la guerra», respondió Stark de inmediato. «También la Orden de Servicios Distinguidos, por lo que hizo durante la guerra». «Fue mi madrina», añadió, y Harry asintió, comprendiendo, por sorprendente que fuera la revelación. Pero volviendo a la cuestión de si los magos son reales, en serio. ¿No eras tú quien se preguntaba sobre la física de los búhos que llevan paquetes?, preguntó Rogers, divertido. «La magia lo explica». Stark seguía con dudas, y Harry dijo, «Tengo mi carta de Hogwarts. Puedes verla, si quieres. Ah, y las cosas que me enviaron Ron, Hermione y Hagrid. Son mágicas, aunque el libro puede ser cruel». «Veamos entonces», respondió Stark,
y Harry terminó lo último de su rebanada antes de limpiarse las manos y recoger los regalos que había apilado en la silla junto a él y pasárselos a su padre, quien los tomó con una expresión de abierta curiosidad. ¿El chivatoscopio?, preguntó Rogers. ¿Te ayuda a escabullirte? Al revés, en realidad, respondió Harry. Ron dijo que se supone que se enciende y gira cuando hay alguien sospechoso cerca. Stark miró a Rogers. Tengo que ver cómo reacciona ante Fury. El comentario no significó nada para Harry, pero Rogers sonrió. Stark continuó. Kit de mantenimiento de escobas. En serio, Stark lo miró. Pilas una escoba. Y jugar al Quidditch. Es un deporte en el que se juegan equipos de 7 personas, todas en escobas, dijo Harry. ¿Estás bien?, preguntó Rogers, con una sincera curiosidad tanto en su voz como en su expresión. Harry odiaba presumir, así que intentó ceñirse a los hechos. Soy el buscador más joven en un siglo, he ganado todas las partidas que he jugado. ¿Buscador?, preguntó Rogers. 3 cazadores, 2 golpeadores, un guardián y un buscador, explicó Harry. El juego no termina hasta que se atrapa la snitch, y el trabajo del buscador es encontrarla y atraparla. Mi padre, James, jugaba al cazador. Vas a tener que contarme todo sobre el juego, dijo Stark. Pero, ¿por qué te abrochaste este libro? Porque se escapaba, dijo Harry, y el libro se retorció en las manos de Stark. Stark gritó y le lanzó el libro a Rogers, quien lo atrapó con destreza y lo puso en la silla junto a él antes de compartir una sonrisa con Harry. Podría acostumbrarse a esto, a pasar tiempo con adultos que no esperaban nada de él. Es para una de mis clases, dijo Harry. Tengo mi lista de libros, ¿quieres verla? Claro, Stark extendió la mano y, cuando Harry le entregó la carta de Hogwarts, frotó el pergamino entre los dedos. Pergamino, también te obligan a escribir con pluma. Desafortunadamente, dijo Harry, perdí puntos en mis primeros ensayos porque mi caligrafía era pésima. Habría sido mejor con un bolígrafo, pero no están permitidos. Dios mío, Stark frunció el ceño al mirar el pergamino. Escucha esto, el libro estándar de hechizos, grado 3. Bueno, nada raro, o nada raro si hablamos de libros para escuelas de magia. Pero, desenmascarando el futuro, de Cassandra Blavatsky. Levantó la vista, con el ceño fruncido por la concentración. No fundó ella la Sociedad Teosófica. Estás pensando en Elena Blavatsky, dijo Rogers. Bien, Stark volvió a mirar el pergamino que sostenía. Vida familiar y hábitos sociales de los muggles británicos. ¿Qué demonios? Los muggles son personas que no tienen magia, dijo Harry. ¿Pretenden insultarnos?, preguntó Stark, pero parecía una pregunta retórica mientras hojeaba los otros 2 pergaminos. Oxmeade. Y entonces Harry se dio cuenta de que el señor Stark podría estar dispuesto a firmar su permiso, el tío Vernon seguramente no lo habría hecho. Es un pueblo mágico cerca de Hogwarts, dijo Harry. Me gustaría ir con mis amigos, si no te importa. Stark dejó el pergamino a un lado y tomó otra rebanada de pizza. Le dio un mordisco y masticó, y Harry sospechó que era para darle tiempo a pensar antes de responder. No tengo suficiente información para decir que sí o que no, dijo finalmente. Llevo conociendo la magia. ¿Cuánto? ¿Media hora? Tengo tantas preguntas. Harry sabía que debía estar mirándolo fijamente, porque Stark se interrumpió con una sonrisa. No, Harry, no espero que las contestes todas, dijo. Tiene que haber alguien con quien pueda hablar, con quien podamos hablar, sobre todo esto. Quizás esa tal subdirectora, profesora. Miró el pergamino. McGonagall, ¿cómo puedo contactarla? Hedwig puede llevarle una carta, dijo Harry. Aunque probablemente no hasta mañana, debe estar cansada después de volar desde Francia. ¿Francia?, preguntó Rogers. ¿Cómo sabes que era allí donde estaba? Porque trajo mi regalo de Hermione, y solo decir mi regalo me hizo sentir maravilloso, y Hermione está en Francia. Nos da tiempo para escribirle nuestras cartas, dijo Stark. ¿Cuánto tardaríamos en recibir una respuesta si Hedwig se va mañana por la mañana? Harry lo pensó un momento. Mañana por la noche como muy pronto. Quizás un día o 2 después. ¿Qué tal si la invitamos a un brunch el sábado?, dijo Stark. Un ambiente informal. No sé si la profesora McGonagall pueda ser informal, soltó Harry, y ambos hombres rieron. Entonces, dijo Stark, muéstrame lo que puedes hacer. Harry parpadeó como un búho y se disculpó mentalmente con su lechuza. ¿Yo qué?
Magia, dijo Stark. Enséñame algo de magia. No, no se nos permite hacer magia fuera de la escuela, dijo Harry. No hasta que seamos adultos. Vaya, qué tontería, declaró Stark. ¿Cómo se supone que vas a ser bueno si no puedes practicar? Sí, dijo Harry, más o menos. ¿Cómo practicas la magia?, preguntó Stark. Utilizo un lápiz para practicar los movimientos de la varita y me recuerdo el encantamiento. Buen comienzo, dijo Stark. Empieza una lista de cosas que quiero hablar con el profesor. Punto 1. Permitir que los estudiantes practiquen fuera de la escuela. Punto 2. Quiero visitar la escuela y entrevistar a los profesores. He empezado la lista, señor, respondió Jarvis, y Harry solo pudo mirar fijamente a su padre. Su suerte solo podría, haber mejorado. Al menos por un tiempo. Genial, dijo Rogers, atrayendo la atención de Harry al presente. Pero ¿qué tal si volvemos a lo importante, celebrar el cumpleaños de Harry? Tilde. Tony odiaba ir de compras. Con pasión, con una pasión ardiente. Pero la realidad lo había estado mirando de frente desde que llegaron a Private Drive. En el hospital, pensó que le habían traído la ropa demasiado grande a Harry porque sería más fácil de poner y quitar con las escayolas en la muñeca y el tobillo. Entonces vio a su primo, Dudley, que posiblemente era incluso más grande que la ropa que Harry tenía. La actitud de Vernon Dursley simplemente consolidó la cruda realidad en la mente de Tony. Harry nunca había tenido ropa de los Dursley que se acercara a su talla. Entonces, una vez que terminaron la pizza, y él logró apartar los pensamientos de magia de su mente, Tony se concentró en los aspectos prácticos. Necesitas ropa, dijo y Harry hizo una mueca. Esto servirá, dijo. Todavía me quedan los uniformes del colegio. No, dijo Tony rotundamente. Mereces, al menos, ropa que te quede bien. Harry frunció el ceño. ¿Qué más aparte de encajar? Eso te hace ver de maravilla. Tony hizo un gesto con la mano. Si te importa, contrataremos a un asesor para que nos ayude. Harry parecía un poco abrumado. Steve le lanzó a Tony una mirada fulminante antes de hablar con Harry. Empecemos con la ropa que te queda bien. Sé cómo es, usas lo que tienes, no importa si te queda demasiado ajustado o demasiado holgado, porque es todo lo que tienes. Pero, Harry, ya no es todo lo que tienes. Harry tragó saliva, es mucho para asimilar. Tony tuvo suerte, dijo Steve. Creció con cosas que la mayoría de la gente da por sentado, suficiente comida y ropa, y un lugar seguro donde refugiarse. No tiene nada de malo, pero significa que no siempre comprende a quienes no lo hicimos. Y gasto dinero en muchos problemas, admitió Tony. Porque prefiero pagar a alguien para que se encargue de lo que no me interesa para poder concentrarme en lo que sí me interesa. ¿Cómo qué?, preguntó Harry. Energía limpia, respondió Tony de inmediato. Y equipo de protección para nuestros soldados. Papá fabricaba armas, y lo entiendo. Cuando te enfrentas a la amenaza de los nazis y luego de la Unión Soviética, necesitas las armas más grandes y poderosas que puedas encontrar. Pero la Unión Soviética ya no existe, la guerra es diferente hoy en día, y nuestros soldados necesitan cosas que les ayuden a luchar en las guerras de hoy. Eso incluye armas, señaló Steve. Aún así, tienes que defenderte cuando alguien te ataca. Me parece bien, admitió Tony. Pero esas son cosas que otras empresas pueden hacer tan bien como sí. Nadie más puede generar energía limpia como nosotros porque nadie más tiene tecnología de reactor de arco. Todo eso suena complicado, dijo Harry. Sí, dijo Tony. Tampoco es relevante para esta conversación, disculpen la distracción. No, es interesante, protestó Harry. Y educativo, respondió Steve. Te diré algo, Harry. Como necesito ponerme al día con los últimos 70 años y te interesa, podemos leerlo juntos, ¿de acuerdo? Harry sonrió, tímidamente al principio, pero luego con más convicción. Me gustaría. Genial, dijo Tony. Jarvis, pide 2 ejemplares de los 5 libros más vendidos y con mejores reseñas sobre terrorismo y guerra moderna. La mandíbula de Harry cayó justo cuando Jarvis respondió, sí, señor. ¿Es esta otra ocasión en la que pagas a alguien para que haga algo que no te interesa?, preguntó. Tony sonrió. Sí, entonces, ropa. ¿Qué talla usas? Harry se sonrojó. No sé, las túnicas escolares no tendrán las mismas etiquetas de talla.
Entonces, tomemos algunas medidas básicas, dijo Tony. Levántate y quítate la ropa. Harry miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Aquí. Estás a 50 pisos de altura, señaló Tony. Nadie te verá. Lo harás. La voz de Harry era apenas un susurro. Tony empezó a responder, pero el leve movimiento de cabeza de Steve le hizo reflexionar antes de hablar. Jarvis puede escanearte para tomarte las medidas, pero tendrás que estar en una de las zonas públicas. Las habitaciones privadas no tienen cámaras, solo audio, con su nombre activado. Entonces si crees en la privacidad, ofreció Steve divertido. En su mayoría, dijo Tony. Harry respiró hondo y exhaló lentamente, frunciendo el ceño, pensativo. Tras un momento, pareció llegar a una conclusión, pues irguió los hombros y dijo, de acuerdo. Se deslizó fuera de su silla, murmurando algo que sonaba como, coraje en la puerta del grifo, mientras dejaba que sus pantalones cayeran hasta sus tobillos y luego se subía la camiseta por la cabeza. Delgado, fue lo primero que pensó Tony. No solo esbelto, sino flaco. Su segundo pensamiento fue, cicatrices. Una oleada de ira lo recorrió, pero se disipó enseguida. Estaría más furioso si no supiera que Vernon Dursley iba a recibir la visita del equivalente británico de los servicios de protección infantil próximamente. Tengo las medidas necesarias, dijo Jarvis después de un momento. ¿Qué estilo de ropa prefiere, joven señor? Solo soy Harry, protestó Harry. Tony reprimió una sonrisa y vio que Steve hacía lo mismo. Muy bien, amo Harry, dijo Jarvis, y Tony habría jurado que había un toque de humor en sus palabras. ¿Qué estilo de ropa prefiere? Harry parecía ofendido mientras empezaba a ponerse la ropa. Lo que te quede bien está bien. Un par de camisas abotonadas, dijo Steve. Y pantalones que no sean vaqueros. Oye, protestó Tony, los jeans son cómodos y funcionales. Y están bien para el día a día, respondió Steve, pero no son tan versátiles como las que llevo yo, o como se llamen. Pantalones chinos, dijo Tony. ¿Cuáles son tus colores favoritos, Harry? Los colores de mi casa son el rojo y el dorado, dijo Harry inmediatamente. Pero el rojo llama mucho la atención. Azul, quizás, y me gusta el verde, fuera de la escuela. Solo lo básico por ahora, dijo Tony. Un pantalón chino gris oscuro, 2 vaqueros, una camisa azul y 8 camisetas de los colores que le gustan. También zapatillas negras, calcetines, ropa interior, y un par de sudaderas, una talla más grande, para cubrir las escayolas. Luego se centró en Harry. Puedes mirar ropa por internet o, no pudo evitar hacer una mueca, podemos llevarte de compras. Yo me encargo, ofreció Steve. Seguro que tienes reuniones y asuntos que atender. ¿Qué más necesitas? Preguntó Tony. Útiles escolares, no. Podemos conseguirlos mañana. Tendría que ir al callejón Diagon, dijo Harry. Tony simplemente arqueó una ceja, y Harry añadió, es el mágico distrito comercial de Londres, cerca de Charing Cross Road. ¿Te sientes con fuerzas hoy? Preguntó Steve. Te ves un poco cansado. Harry no los miró a los ojos cuando dijo en voz muy baja, me gustaría tomar una siesta. Eso parece una señal para enseñarte tu dormitorio. Tony se puso de pie y dudó un instante antes de coger el kit de mantenimiento y el chivatoscopio. Sin decir palabra, Steve cogió el libro atado con el cinturón y las tarjetas y cartas que Harry había recibido. 3 minutos después, el ascensor se abrió a lo que Tony llamó el piso tranquilo. Esa es mía, les recordó Tony, señalando una puerta en el extremo izquierdo del vestíbulo del ascensor. Es hora de tomar sus decisiones finales. Yo me quedo con la que está más lejos de este lado, dijo Steve. Le facilitaría las cosas a Harry si tiene una habitación más cerca. Elige lo que queda, le dijo Tony a Harry. Tras un momento de vacilación, Harry se dirigió a la habitación más cercana a la izquierda. Tony sintió una oleada de amor, orgullo, algo entre los dos, tal vez, que le subía al pecho al pensar que su hijo quería estar cerca de él. Harry se detuvo en la puerta y Tony casi lo atropella. ¿Qué? Preguntó. Es bastante grande, dijo Harry. Debe ser el doble de grande que mi habitación en casa de tía Petunia. Quizás el triple. ¿Y qué vista? Cojeó por la habitación hacia la ventana. Tony y Steve lo siguieron, dejando con cuidado los regalos de Harry sobre la cómoda. Jarvis, ahora que Harry ha elegido una habitación, que alguien suba su baúl, dijo Tony. Hecho, señor.
De acuerdo, dijo Tony. Si necesitas algo, díselo a Jarvis. ¿Dónde estarás?, preguntó Harry sin apartar la vista de la ventana. Probablemente abajo, dijo Tony. Jarvis lo sabrá y te llevará, o, si no, nos avisas y vamos a tu casa. Soltó un suspiro. Sé que es tu cumpleaños, pero dadas las circunstancias, ¿te parece bien posponer la celebración una semana o así? Ante eso, Harry se apartó de la ventana. Celebración. Al menos una cena de cumpleaños, pastel y helado, dijo Steve, y Tony frunció el ceño, pero luego admitió que una celebración demasiado grande podría abrumar a Harry. Quizás cuando tu amiga regrese de Francia, dijo Tony. Podemos invitarla a ella y a su familia. No se le escapó cómo la expresión de Harry se iluminó ante la idea. Y Capsicle y yo aún no te hemos comprado regalos. Tú no tienes por qué hacerlo. Queremos, le aseguró Steve, y Harry sonrió tímidamente antes de volverse hacia su cama. ¿Necesitas ayuda? No lo creo, respondió Harry. De acuerdo, dijo Tony. Echa una siesta y luego ven a buscarnos. Veremos una película o algo, pediremos comida a domicilio. Mañana iremos a Diagonally, o a donde hayas dicho. Callejón Diagon, corrigió Harry mientras se sentaba en el borde de la cama y se quitaba las zapatillas demasiado grandes que llevaba. Sí, eso. Un impulso hizo que Tony avanzara a grandes pasos y ayudara a Harry a quitarse el resto de la ropa antes de acomodar a su hijo bajo las sábanas. Que duermas bien, dijo Tony. Con un poco de suerte, y un cargo por envío urgente, la ropa de tu talla llegaría cuando Harry despertara. Se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras él. Se giró para dirigirse a su taller, pero se detuvo al ver la expresión evaluadora de Steve. ¿Qué? Lo estás tomando muy bien. ¿Que tengo un hijo?, preguntó Tony encogiéndose de hombros. Como dije, sabía de él, aunque no estuviera involucrado. Magia. Tony resopló. Extraterrestres, seres que decían ser dioses. No es tan raro. Además, tecnología bastante avanzada y todo eso. Steve parpadeó. No, entiendo. Arthur C. Clarke, dijo Tony, escritor británico de ciencia ficción. Dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así que no es realmente magia, solo tecnología que no entendemos. Steve arqueó una ceja. ¿Pero quieres entenderlo? Claro que sí, exclamó Tony sin poder evitarlo. Esa es una de las razones por las que quiero ir a ese callejón y ver qué libros tienen sobre cómo funciona todo. Steve rió entre dientes. Solo tú. Tony se encogió de hombros. Papá también, si viviera.